Desde que comencé con este formato de contar historias paranormales que me han pasado a mí, le han pasado a mis amigos, o que a veces nos mandan nuestros suscriptores experiencias que ellos han tenido, pues hay una pregunta que siempre me hace la gente: ¿cuál ha sido la historia más paranormal que yo he vivido, yo que ando tanto de noche? Y bueno, si ustedes se fijan, habíamos tratado de evadir un poco esa pregunta y al final van a entender por qué. Pero bueno, ese día, o más bien dicho esa noche, se ha llegado y les voy a contar la historia más paranormal y la noche más larga que yo y dos amigos míos vivimos. Y como siempre digo en mis videos, nadie está obligado a creer. Mis historias a veces resultan un poco raras y difíciles de creer, y usted no está obligado a creerlas. Ahora bien, esa noche pasaron tantas cosas que a lo mejor pues ni las pueda contar todas, además de que hay algunas partes que las tengo que omitir, o de lo contrario YouTube me tumbaría el video. Pero vamos a tratar de explicárselas de la mejor forma. Resulta que yo y otros dos amigos míos habíamos agarrado una costumbre un poco extraña, y esa costumbre era irnos a dormir al río todas las noches. ¿Qué será lo que anda por ahí? Un cuzuco quizás, o será salchichón. Oigan, si no es salchichón, ha de ser un gran cuzuco. ¡Ay! Ah, ¿qué es? Ah, un cuzuco, está bien alucinado el pobre. ¡Hey! Piglet, ¿qué andas haciendo, Piglet? Pues, bueno, ya vimos a Piglet. Pues les contaba que yo y estos dos muchachos habíamos agarrado una costumbre bien fea de irnos todas las noches para el río. A veces nos tocaba venirnos de madrugada para poder ir a trabajar. Y bueno, en una de esas tantas noches, ya eran como las 10 de la noche, cuando íbamos para el río, justo allá para donde le dicen la Poza del Mango. Y recuerdo que comenzamos a discutir. Por allá el cuzuco. No recuerdo el motivo, pero comenzamos a discutir bastante feo con mis compañeros. Y en una de esas, allá va todavía el cuzuco. En una de esas, uno de nuestros compañeros, recuerdo que nos dijo una mala palabra y se nos adelantó. Y yo le dije al otro, está bueno, le dije que se adelante. Para así, le dije, ya no peleamos, porque el problema era entre él y nosotros dos, la discusión. Pues seguimos caminando y de repente me dice mi compañero, él me dice, ¿no te parece extraño? Me dice, que este loco, me dijo así, ya no le hemos vuelto a oír bulla. Bueno, y ese cuzuco ya se convirtió en otra cosa, quizás. Ahora se oye más grande.
Pues me dice mi amigo, ya no se le oye bulla, me dice. ¿Cómo es que se adelantó tan rápido? Ah, le digo yo, ahí déjalo, como va bravo, le digo yo. Entonces, no, me dice, a mí ya no me parece muy normal, me dice. Y me dice, alumbremos a ver si miramos huellas. Y alumbramos en la arena seca y no habían huellas. En ese tiempo solo teníamos un par de zapatos cada uno. Era fácil reconocer las huellas de los zapatos de nuestro compañero. Entonces me dice aquel, hey, esto está raro, me dice. Espérate, le digo yo. Tenemos que oír, le digo yo, el ruido cuando pase el puente Hamaca. Allá lo tenemos que oír, le dije. Entonces nos quedamos esperando. Oigan, ese animal todavía vaya. Nos quedamos esperando en silencio. Porque en ese tiempo el puente Hamaca de Bodegas todavía tenía tablas de madera, las cuales crujían de una forma estridente. Pasaron 5 o 6 minutos y no escuchamos nada. Bueno, me dijo vos, y aquel se regresó, ¿qué es lo que pasó? Y justo en ese momento, cuando aquel me dijo hacia mí, pasó así tras de nosotros, pasó alguien corriendo. Y le dice a aquel, hey, hijo de tanta, le dice, deja de andar bromeando, le dice. Nosotros preocupados aquí, y vos bromeando, le dice. Y en esa estábamos, caminamos otro poquito, cuando al rato otra vez, corriendo aquella cosa tras de nosotros. Y aquel hijo de tanta, le dice, hoy sí te vamos a, en palabras así, hoy sí te vamos a verguiar si te alcanzamos. Y se comenzó a venir un viento helado, los árboles se estremecían y comenzaron a caer rocas al río, pero rocas enormes, lo recuerdo muy bien. Y le digo yo a aquel, ¡ja! Le digo yo, esto que anda corriendo atrás de nosotros no es aquel, le dije yo, aquel a saber qué le pasó, le dije. Y aquella noche, queridos amigos, aquella noche se transformó en algo, pero horrible. Después de ser una noche tranquila, la vibra que se vino, el viento, uno sentía que el viento, que los árboles, que las piedras, que todo estaba como en contra de uno. Entonces le digo a aquel yo, bueno, le digo yo, acá no nos queda más, le digo yo, vamos a ver el puesto donde dormimos y si aquel no está allí, le dije yo, entonces va a tocar que ir a buscar gente. Y nos fuimos corriendo para allí, para donde le decíamos el mango del barranco, la poza del mango. Y fuimos a hallar a nuestro compañero tirado en la playa con las pupilas dilatadas y los pulsos bajísimos. Los pulsos bajísimos. No se podía mover casi. Y cuando llegamos, nosotros lo vimos ahí tirado. Empezamos a preguntarle cosas y a quererlo mover. Y de repente le digo yo, cuando ya medio pudo él moverse, le digo yo, hey, le digo, ¿qué te pasó? ¿Que te caíste? ¿O qué fue lo que te pasó? Con una voz bien tenue, casi de agonizamiento, recuerdo muy bien que nos dijo, no me lo van a creer, pero me levantaron y me trajeron hasta acá. Una gran ave como tipo murciélago me vino a dejar hasta acá. Y justo cuando nos dijo eso, empiezan a rodarse piedras para el agua. Como unos 200 caballos se escucharon que salieron por la playa del río, tropicando entre las piedras. Se levantaban remolinos de arena. Aquello se volvió pero horrible. Y recuerdo que le dije yo a mi compañero, bueno, le dije yo, aquí no queda de otra, le dije yo, que tenemos que enfrentar esto.
quédate cuidando vos este camarada, le dije yo, y yo voy por una Biblia. Y no se vayan a mover, oigan lo que oigan, vean lo que vean, no se muevan, vos cuidalo, y que Dios me acompañe a mí en este camino. Y me vine yo a como pude a traer una Biblia y me fui. Allá lo fui a hallar, que dijeron que habían, o sea, cuántas cosas ustedes se pueden imaginar les habían pasado. Y le dije yo a mi compañero, bueno, le dije yo, vamos a contrarrestar esto, sea lo que sea, le dije yo, porque si no se nos muere. Y no queríamos decirle a nadie. Y estoy omitiendo unas cosas que lastimosamente no las puedo decir porque YouTube me censuraría el video. Entonces comenzamos a revertir la situación a través de la Biblia, y a la hora que yo he abierto la Biblia se ha venido un ventarrón que les digo que sentíamos nosotros que nos elevaba por los aires. Pero lo extraño fue que las hojas de la Biblia no se movieron, como que si Dios decía, esta Biblia va a estar abierta y punto. Y aquel ventarrón que hasta arena nos tiraba encima, y decía yo, ¿cómo es posible que este ventarrón sea capaz de mover elementos, pero la hoja de la Biblia en el Salmo 91 no la mueve? Y allí nos quedamos orando y clamándole a Dios, y aquella cosa alrededor de nosotros que se sentía por los aires, aquella presencia demoníaca, pero terrible. Yo les digo que yo no sé cómo es que no se nos hizo agua la sangre. Y allá amanecimos. Como a las 4 de la madrugada nos hemos venido a quedar dormidos. Y despertamos y nadie decía nada. Como que si allí no hubiera pasado nada. Todos estábamos en silencio. Y nadie se atrevía a decir o a preguntar si aquello había sido verdad o había sido una horrible pesadilla. Estos son los árboles que saludan ellos solos, miren. Bien raro esos árboles. Pues les digo, había un suspenso entre nosotros tres horrible. Nadie decía nada y así nos venimos en silencio. Yo me traje la Biblia y ellos me volteaban a ver la Biblia y quizás decían, no, pero es real porque aquí está la Biblia de este. Pero bien, el compañero que estaba mal, que dijo que había sido levantado por una especie de ave, y yo como siempre he sido el más curioso, le digo, ¿y de dónde te agarró? De acá de los hombros, me dijo. Eso fue ya cuando comenzamos a hablar, ¿va? Después de que pasó el suspenso. De acá de los hombros me agarró y me levantó. Mentiroso, le digo, a pesar de todo lo que habíamos visto. Y se me ocurre levantarle la camisa a verle que justamente, y eso lo recuerdo muy, pero muy bien, a verle que justamente en sus hombros tenía marcas como de algo que lo había agarrado. Así como lo oyen, y estos muchachos son testigos y todo el caserío donde yo vivo fue testigo de eso que pasó. No visual, pero se hizo la gran bulla, se hizo el escándalo, y ahora les voy a contar el por qué. Nosotros no queríamos decir nada, nosotros dijimos que no íbamos a decir nada, pero lo recuerdo muy bien. Estábamos en la vela de don Lencho Barahona, el quiropráctico que había en esta zona. Allá estábamos, y por cierto que esa vez estábamos tomando en esa vela. Y al final van a entender ustedes que el poder de Dios no ve fronteras. Estábamos tomando en esa vela, y yo, como siempre he sido el que siento las malas vibras, comencé a sentir que algo no andaba bien esa noche también. Recuerdo que estábamos tomando y fumándonos un cigarro, cuando alguien comenzó a hablar de esa noche que nos había pasado eso en el río. Comenzó a hablar y le dije yo, ¿y cómo es que vos sabés de esa historia? Le dije, si nadie hemos dicho nada. No, me dijo a mí, él me contó. Ah, bueno, le dije, si él te contó. ¿Y saben qué pasó cuando empezamos a hablar de esa historia?
nuestro amigo, el que supuestamente fue levantado por esa ave, cayó desmayado. Cayó al suelo desmayado. Lo logramos levantar y se puso mal otra vez, no alcanzaba aire, sus pulsaciones estaban bajas. Y le dije yo, bueno, le dije, ese espíritu que nos atemorizó esa noche, le dije yo, anda aquí con nosotros, ese algo más quiere. Así que venite, le dije yo, y estábamos tomados, pero no borrachos, pero sí estábamos tomados. Pero yo en ese momento sentí la necesidad de orar por aquel hombre, pues. Y le dije, venite, le dije yo, vamos a orar por vos, no importa que andemos borrachos, yo creo en Dios y sé que Dios está aún con los borrachos. Y así como lo oyen, me lo llevé y oré por él. Y lo raro es que me decía mi compañero, porque literalmente estando orando, algo llegó y nos hizo sacudir, así como lo oyen. Yo sé que algunas personas no comparten esa idea, pero cuando yo estaba orando por este muchacho, una presencia entró en mi cuerpo y en la de él y nos hizo movernos y nos hizo brincar, así les voy a decir. Y lo que me decía mi compañero es que él no entendía cómo es que no se nos había caído el café que teníamos en las manos, porque teníamos un vaso de café cada uno y no derramamos ni una gota. Y después de la oración este muchacho quedó libre porque había quedado endemoniado, así como lo oyen. Y por eso es que les advierto que mis historias no están obligadas a creerlas. Pero ese día ese muchacho fue liberado porque había sido endemoniado la noche anterior. El siguiente día se lo llevaron para el hospital y le declararon anemia profunda del mismo susto que había pasado la noche anterior, porque la anemia de eso llega. Y como les digo, lastimosamente hay unas partes que las tuve que omitir porque YouTube me censuraría el video. Pero lo que les quiero decir es que el mal existe y es fuerte, pero más fuerte es Dios. Y a Dios no le importa la condición de nadie, porque esa vez estábamos tomando y fumando. Y aún así Dios recibió nuestra oración y liberó al muchacho. Y muchas personas creen que los que andan tomando en vicios, Dios anda lejos de ellos. Pues no es así. Dios no está de acuerdo que uno ande en los vicios, pero Dios nunca lo abandona a uno. Y como les digo, bonito sería poder entrevistar a estos muchachos, que de boca de ellos les cuenten la historia, pero no se puede, por varias razones no se puede. Pero si me cuentan cuál fue el momento más paranormal que yo he vivido, ha sido ese. Una noche de terror, porque no les he contado todo lo que pasó, porque no puedo. Pero igual, yo creo que ustedes me van a entender. Y una vez más les digo, si usted decide no creer, está en todo su derecho y no le vamos a decir nada con eso. Simplemente si comenta con respeto, porque hay personas que no creen, pero le dejan a uno grandes ofensas y no hay necesidad de eso. Yo cuento mis historias no por nada más que porque ustedes sepan, primero, que el mal existe, pero que Dios es más grande y más fuerte y más poderoso. Saludos y bendiciones para todos.